contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola gente, sean bienvenidas y bienvenidos a otro martes de rigor. Bienvenidos a esta segunda parte del episodio de la tragedia en los Andes. Antes que nada quiero agradecer porque hay un nuevo mecenas en el programa. Muchas gracias Carlos SB por aportar para las ganancias de este programa. Tu ayuda, tu aportación me ayuda bastante para poder seguir con el programa. Muchísimas gracias. Espero que el postmortem pasado haya sido de tu agrado. Fue una verdadera joyita. Y pues vamos a ver qué se cocina en para el postmortem de esta semana. Entonces, sin más por el momento, Andy, ¿estás lista? Claro que sí. Pues entonces... Cero nervios hoy. Entonces vamos con el episodio. Nos sigo con el episodio número 9 de la tercera temporada, aquí en Rigor Mortis. En la primera parte de este caso, supimos lo que ocurrió con el accidente y los primeros días de los sobrevivientes, justo después de que el fuselaje se deslizara por la montaña. Pero si esto los dejó impresionados, no es nada, pues el accidente y el tener que comerse a sus compañeros no fue lo único a lo que tuvieron que enfrentarse. Así que pónganse cómodos, porque la historia continúa justo ahora. Después de 16 días de estar atrapados en la ladera de esa montaña, ocurre algo que era inminente. Hubo nevadas fuertes 2 días seguidos, ocasionando que tuvieran que refugiarse dentro del avión sin salir prácticamente para nada. Lo malo en esta situación era que justo donde estaban era una zona con un alto riesgo de avalanchas, tanto por la inclinación de la pendiente como por la cantidad de nieve que cayó en esos 2 días. Una noche, mientras todos dormían, justo en la parte superior de la montaña, se escuchó algo como si hubiera sido una explosión. Todos despertaron, pero antes de que siquiera pudieran asomarse por las ventanas, algo golpeó el fuselaje. Era una avalancha. La nieve entró por la parte donde el avión se había roto en el choque, derribando la barrera de maletas que ellos habían construido para cubrirse del frío. De un momento a otro, el avión se había llenado de nieve y comenzaba a rodar colina abajo. El avión se detuvo, la avalancha finalizó, pero los estragos eran significativos. Todos dentro del avión estaban sepultados en nieve. Pasaron varios minutos antes de que los primeros en salir, Roy Harley y Carlos Páez, mismos que estaban al borde de la hipotermia. Entre temblores y el dolor, comienzan a buscar a sus compañeros sepultados. Comienzan a encontrar a los muertos. Lo más seguro es que haya sido por asfixia. El tiempo estaba contado, pues el cuerpo humano no puede vivir sin oxígeno por más de unos cuantos minutos. Así que comenzaron poco a poco a quitar la nieve de cuanto cuerpo veían. Si no hubieran hecho eso, todos habrían muerto esa noche. Pero aunque trataron de sacarlos a todos con vida, no fue posible hacerlo. Esa noche en la avalancha murieron 8 personas. El sargento Carlos Roque, mecánico del avión, Daniel Maspons,
miembro del equipo, Juan Carlos Menéndez, Liliana Navarro Petraglia de Metol, esposa de Javier Metol, Gustavo Coco Nikolic, miembro del equipo y estudiante de veterinaria, Marcelo Pérez, capitán del equipo, Enrique Platero, estudiante de agricultura y miembro del equipo, Diego Storm, estudiante de medicina. Quedaron 19 sobrevivientes esa noche. Qué feo que a pesar de que se animaron a comer los cuerpos de sus amigos, no les dejó de alguna manera llover sobre mojado o nevar sobre nevado en este caso. No contaban con esa avalancha y lo que no pasó en el paso de Dyatlov les pasó a ellos. Y siendo gente que no estaba preparada en lo absoluto para estar en esas condiciones. A pesar de que pudieron salir de entre la nieve, los que quedaron con vida no podían salir del avión, pues quedó completamente cubierto con la nieve. Hay que ponerse en su lugar. Imaginen que la situación es de por sí muy mala. Estaban perdidos, a la deriva en una montaña remota. Los habían dado por muertos y ahora ocurría una avalancha que mataba a 8 personas más. Pero lo más terrible era esa incertidumbre, el no poder hacer nada para salir de ese avión enterrado en la nieve. Estaban en un espacio muy pequeño, quedándose sin oxígeno. No fue nada fácil, en primera porque no sabían qué hacer. La incertidumbre era tanta que preferían casi no moverse, o moverse muy poco, por el miedo de que el avión pudiera moverse de nuevo con ellos dentro. Otra cosa era que estaban completamente desmotivados. No tenían ninguna esperanza por querer salir de ahí. Su moral estaba por los suelos, pues lo cierto era que aunque salieran de ese avión enterrado, no salían a estar mejor, sino a continuar perdidos y destinados a comerse la carne de sus amigos, de los que habían muerto y con los que estaban enterrados. Pero pese a todo lo que les estaba ocurriendo, Nando pudo describir que la voluntad del ser humano es superior a cualquier fuerza existente. Harto de estar encerrado, Nando busca alguna herramienta. Encuentra una varilla que era de alguno de los asientos y con ella comienza a cavar un túnel hacia donde fuera, con tal de que pudiera entrar algo de aire fresco y de oxígeno. Después de 3 días, logra salir a la superficie, a ese lugar inhóspito que los recibía reflejando la luz del sol, ese lugar maldito que había hecho que 8 personas más tuvieran que morir. Pero pese a la tragedia ocurrida, en declaraciones de Nando, menciona que de no haber ocurrido esa avalancha, posiblemente no habrían sobrevivido, pues gracias a ese derrumbe tenían 8 cuerpos más de los cuales disponer para alimentarse por varios meses más. Aunque se escucha muy mal, muy frío y muy desalmado, Nando tiene razón. Si el grupo se reducía y comían los cadáveres, era más probable que aunque pocos, pudieran sobrevivir. Con el pasar de los días, la nieve se fue derritiendo, haciendo que el avión poco a poco quedara descubierto, aunque fue un pequeño alivio para todos, pues ya no tenían que deslizarse dentro y fuera del túnel hacia el avión. También fue una desilusión al ver que el avión había quedado en una posición bastante inestable, lo que era peligroso con el pasar de los días, y a medida que se fundía el hielo, la posición del avión era cada vez más inestable, pues corría el riesgo de volver a rodar colina abajo. Todos sabían que si no buscaban ayuda iban a morir, por lo que estaban decididos a ir en busca del resto del avión, en busca de lo que fuera, desde un refugio mejor hasta comida que no fuera carne humana. Pero el salir a hacer la expedición era muy duro, pues si para un montañista que está bien nutrido y ha entrenado o se ha ejercitado para esa experiencia es algo muy duro, para ese grupo de personas que estaban a los límites de la desnutrición, suponía un reto
muchísimo más grande. Les costaba mucho caminar, pues había zonas donde la nieve era mucha y las piernas se enterraban completas. Además, el oxígeno a esa altura no llega en las mismas cantidades que al nivel del mar o a una altura menor, lo que les provocaba una sensación de agotamiento mayor. Además que el reflejo del sol en la blanca nieve quemaba a la vista. A los 18 años, a la edad que me tocó los Andes, yo no servía para nada. Era un malcriado, un consentido. Me traían el desayuno en la cama. Tenía niñera para que te des una idea del personaje. Y de pronto te encontrás a 4.200 metros de altura, a 25 grados bajo cero, con 29 muertos alrededor, a protagonizar la historia más grande de la humanidad. Nadie hubiese apostado por mí. Carlitos Páez no pudo haber sobrevivido a los Andes, habrían pensado. Sin embargo, el ser humano puede hacer absolutamente todo. Yo hice cosas increíbles que nunca me hubiese animado a hacer. Tapaba el avión para que no entrara el frío, y lo hacía muy bien, declaró después Carlos Páez. Era indudable que en las circunstancias en las que se encontraban, morir era una posibilidad muchísimo mayor que salir vivos de ahí. Muchos incluso se habían rendido y preferían morir en lugar de seguir con vida. Se sentían celosos de ver a sus compañeros muertos, pues de alguna manera su sufrimiento había terminado y ellos seguían tratando de mantenerse vivos. Pero eso, precisamente, era lo que los empujaba a lograr salir de ahí. Honrar las muertes de sus amigos y el hecho de que el haberlos comido no fuera en vano. Estaban decididos a encontrar las demás partes del avión, pero también sabían que si no eran más precavidos, podrían morir en el intento. O por lo menos terminar con alguna extremidad gangrenada por el frío o por alguna herida infectada. Así que comenzaron a hacer uso del recurso que la naturaleza le dio al humano, la inteligencia y el ingenio. El grupo se las arregló para fabricar unas raquetas de nieve bastante rústicas para avanzar por la nieve sin que se les hundieran los pies, evitando el riesgo de que se les fuera a necrosar algún pie. Cuando iban a esas expediciones se llevaban parte de los cuerpos de... Cargaban carne, la cortaban de los cuerpos y la cargaban en calcetines. La cargaban en sus bolsas, pero principalmente en calcetines porque tenían que mantenerla a una temperatura alta y la ponían en calcetines y luego en las bolsas de las chamarras quedaban hacia afuera. Porque si la carne se empezaba a calentar, aunque fuera un poco, se empezaba a descomponer muy rápido. No, entonces no tenían que mantenerla caliente. No. Dijiste. Perdón, mantenerla fría. Siempre tenía que estar fría. O sea, sí se llevaban unas partes por si en alguna expedición encontraban ya refugio, Y es ya que tener ahí. no es tan provisión. fácil como irte tú a caminar en tu ciudad. A mayor altura es menos oxígeno. Y es un agotamiento muy cabrón porque de repente ya te falta el aliento y nada más diste 10, 15 pasos y ya no tienes aliento y no tienes energía. Aparte de que estaban desnutridos, pero pues igual era algo así muy complicado. Salían de repente a expediciones y no era como muy lejos del avión, era prácticamente cerca. Y volvían empapados con la nieve. Pues sí, me imagino. Como cuando hace mucho frío y los carros aquí afuera tienen... Sí, así. Pero ni tan desnutridos, ¿no? Porque tiene mucha proteína de los músculos, de los... Sí, pero ponte a pensar qué tanta porquería come el humano. Pero eran No deportistas. todos. No todos. Como que el No capitán... Digamos que los acompañantes no eran muy saludables, que digamos. Ok. Y eso de que esa situación a Carlitos Páez lo transformó, y yo creo mucho
en la reencarnación y todo eso, y se dice que antes de venir a este plano y antes de venir a este planeta y todo, uno elige las situaciones que vas a pasar por tu vida, de cierta manera. Es una teoría, no es verdad absoluta ni para que lo crean todos, ¿no? Pero de alguna manera la vida te hace aprender, y si no aprendes a la buena, aprendes a chingazos, a madrazos, y Pues de mira, alguna manera eso pues sí lo hizo crecer sí fue muchísimo. contrastante porque imagínate tener 18 años y tener niñera. Pues nene mimado ahí le hizo madurar a chingadazos. Órale, mijo. Sí. La vida. Sí, A sí, huevo. sí, tal cual. Y no solo a él, a todos los sobrevivientes. Pues a los que pudieron sobrevivir. Y creo que el que se llevó la parte más fea fue Nando, creo yo. Pero bueno, no vamos a hacer spoiler, vamos a seguir con el tema. Después de un mes decidieron que algunos miembros buscaran ayuda. Varios sobrevivientes estaban decididos a unirse al grupo de la expedición, incluido Roberto Canessa, uno de los 2 estudiantes de medicina, pero otros estaban menos dispuestos o inseguros por su capacidad para soportar una prueba tan agotadora. Numa Turcati y Antonio Vicintín fueron los elegidos para acompañar a Canessa y a Fernando Parrado. Se les asignaron las mayores raciones de comida y la ropa más abrigadora. También se les ahorró el trabajo diario en el lugar del accidente, que era esencial para la supervivencia del grupo. Esto para que pudieran guardar su fuerza. Esperaban llegar a Chile hacia el oeste, pero una gran montaña se encontraba al oeste del lugar del accidente, lo que los convenció de que intentaran dirigirse primero hacia el este. El 15 de noviembre, después de varias horas caminando hacia el este, el trío encontró la sección de La Cola, a 1.6 kilómetros al este. Dentro y cerca encontraron equipaje que tenía una caja de chocolates, 3 empanadas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa extra, cómics, una cámara fotográfica y un poco de medicina. También encontraron baterías de 24 voltios instaladas en el avión. El grupo decidió acampar esa noche dentro de la sección de La Cola. Encendieron fuego y se quedaron despiertos hasta tarde leyendo cómics. Continuaron hacia el este en la mañana siguiente, en la segunda noche de la expedición, que fue su primer noche durmiendo al aire libre. Casi mueren de hipotermia. Después de un debate que tuvieron, decidieron que sería más prudente volver a La Cola, quitar las baterías de la aeronave y llevarlas de regreso al fuselaje para que pudieran encender la radio y hacer una llamada de emergencia a Santiago en busca de ayuda. Al volver al campamento, en la nariz del avión, les dijeron a todos que encontraron baterías, pero que necesitaban quitar la radio del avión para averiguar cómo la harían funcionar. Ninguno era experto en prácticamente nada, pero Roy Harley había montado su equipo de sonido en su casa, por lo que decidieron que fuera él quien hiciera funcionar la radio. Pero aunque Harley tuviera alguna clase de idea de cómo montar su equipo de sonido, esto era muy distinto, pues habían decenas de cables de los cuales no tenían ni la menor idea de cómo conectar, por lo que no pudieron hacer que la radio funcionara de nuevo. Otro rayo de luz que les brindaba esperanza se desvaneció. Nando trató de animar un poco al grupo. La cámara que encontró estaba intacta, tenía rollo de película y baterías, por lo que les dijo a todos que se tomaran fotografías, pues sabía que en algún momento la cámara iba a ser encontrada, y al revelar la película podrían ver que ellos vivieron ahí. En la mente de cada uno esa idea tenía sentido. No se iban a salvar, no saldrían vivos de ahí, pero por lo menos dejarían algo de evidencia de su intento por mantenerse vivos. Y de ahí vienen las imágenes, las fotografías de archivo que subí,
Gracias a esa cámara que encontraron se pudieron tomar fotografías como evidencia de que sí estuvieron ahí. Si no han visto las fotografías del archivo, en una en particular, donde están posando algunos de los sobrevivientes, en el suelo cerca del avión, bueno, en la nieve cerca del avión, se puede ver algo parecido como a la espina dorsal de algún cadáver. Fue algo que animó al grupo, pero también tiene ahí como un... no sé, sí, ¿qué más podían hacer? O sea, el radio era como su mayor esperanza en ese momento, y que se les apagara fue como de no, pues ya, hicimos todo lo que pudimos y aquí nos vamos a quedar. Aunque sí hay que dejar evidencia hasta que nos moramos. Hagan cara triste para la selva. No, fíjate que en las fotos, Se ven felices. por lo menos en las que encontré, en todas sonríen. A pesar de que estaban de la chingada, la estaban pasando súper mal, en todas sonríen. El 15 de noviembre fue el día que murió Arturo Nogueira, miembro del equipo y estudiante de economía. 3 días después, falleció Rafael Echavarren, estudiante de ganadería, ambos de gangrena por las heridas infectadas. Numa Turcati, que no quería comer carne humana, murió el 11 de diciembre con un peso de solo 25 kilos. Los que quedaban sabían que morirían inevitablemente si no encontraban ayuda. Solo quedaban vivos 16 personas y los cuerpos ya eran pocos. Quedaba poca comida, el tiempo se les venía encima, pues para ese punto fue cuando más que nunca comenzaron a creer que sin importar lo que hicieran o cuánto tiempo intentaran prolongar su vida, morirían. De entre los cuerpos que aún quedaban estaban los de la hermana y la madre de Nando. La idea de tener que comérselas no era para nada agradable, así que Nando estaba desesperado por mejor irse de ahí. La única opción era ir al oeste para tratar de llegar a Chile, pero no iba a ser tarea fácil, pues en esa dirección había una montaña de 4.500 metros que debían cruzar por encima para poder llegar a Chile. No, hombre, pues sí, imagínate, cómete a tu hermana, cómete a tu mamá, cómete esta, no. Pues es que eso fue lo que yo decía. No sé cómo seguía Nando todavía como liderando de alguna manera el grupo, o tratando de darles ánimos, cuando él yo creo que estaba destrozadísimo, porque su hermana se le murió en brazos y su mamá se murió en el choque, y pues él, cuando despertó después del accidente, pues se dio cuenta de que su hermana y su mamá estaban muertas. Y fíjate que todos respetaron el hecho de que, o sea, ellos sabían que eran familiares de Nando, y ellos dijeron, ok, nos comemos a todos los demás, y a esas 2 personas las dejamos intactas, porque pues obviamente está Nando todavía. Todos se guiaron por lo que el piloto les dijo, el que habían cruzado Chile y que estaban cerca de Curicó, algo que estaba lejos de la realidad, pues ellos estaban de hecho muy cerca de un hotel si caminaban hacia el este, pues seguían en la región de Argentina, en la cordillera de los Andes, sin saberlo. Querían dirigirse hacia el oeste, teniendo en sus mentes que cruzando esa montaña de 4.500 metros se encontrarían con las montañas verdes y las luces de alguna ciudad o pueblo cercano. Pero aunque hubieran sabido que había un hotel a 27 kilómetros al este, no hubieran podido cruzarlo, pues hay un río que tenía un cauce muy grande y era imposible de cruzar, por lo que aunque hubieran ido en esa dirección, nada les garantizaba que pudieran salvarse. Nando era quien estaba más desesperado por salir de ahí, tal vez por tener a su hermana y a su madre muertas y querer ir con su padre, para hacerle saber que pudo sobrevivir. Su actitud hizo que se convirtiera en el líder del grupo, pero sabía que no podía ir solo,
por lo que pidió la ayuda de sus compañeros, pero estaban indecisos si ir o no con él. Finalmente, Antonio Vicintín, Roberto Canessa y Fernando Parrado deciden ir a esa expedición. Ellos sabían que les llevaría varios días el poder cruzar esa montaña, tanto por la condición que tenían en ese momento, como por el desafío tan grande que estaba frente a ellos. Por lo que sin un refugio ni una fuente de calor, lo más probable era que murieran congelados. Pero a los sobrevivientes que habían encontrado la parte trasera del fuselaje, se les ocurrió la idea de usar su aislamiento. Alambre de cobre y tela impermeable que cubría el aire acondicionado del avión para crear un saco de dormir. Carlos Páez fue quien lideró el proyecto de coser el saco para dormir, pero necesitaba más manos, así que todos tomaban su turno para ayudar a coser. Adolfo Strauch, José Luis Inciarte y Gustavo Cervino fueron los más hábiles para coser el saco. El 12 de diciembre de 1972, 2 meses después del accidente, Parrado, Canessa y Vicintín comenzaron a escalar la montaña hacia el oeste. Según el altímetro de la aeronave, pensaron que estaban a 2.100 metros sobre el nivel del mar, cuando en realidad estaban a 3.600 metros. Ante la última declaración del piloto de que se encontraban cerca de Curicó, creían que estaban cerca del borde occidental de los Andes. Con eso en mente, solo llevaban un suministro de carne para 3 días. Los tres partieron, no sin antes despedirse de todos. Nando le pidió a Carlos el poder darle un beso a un crucifijo que cargaba. A cambio, le dio un pequeño zapato que su madre había comprado para su nieto. Le dijo a Carlos que volvería por el zapato para completar el par y con ayuda para que lo sacaran de ahí. Además, le dijo que si no regresaba y debían hacer uso del cuerpo de su hermana y de su madre para sobrevivir, que lo hicieran. El primer día se sentían muy bien avanzando, pero a medida que pasaban las horas, la nieve se iba derritiendo y eso hacía que su ascenso fuera más pesado. Además, a una altura tan grande, el oxígeno disponible para respirar disminuye, haciendo que se sintieran sofocados más pronto. Así que avanzaban paso a paso. Era una tarea lenta y constante. Intentaron subir por las rocas descubiertas de nieve, pero les fue imposible hacerlo, pues las rocas pequeñas se desprendían, arriesgándose a caer o a lastimar al compañero que venía atrás, por lo que volvieron a subir por la ruta de la nieve. Después de 2 días de ascenso, finalmente pudieron subir a la cima de la montaña, o eso pensaban, pues el verdadero pico de la montaña estaba más atrás. Debían subir más metros y ya se encontraban exhaustos. Comenzó a anochecer y decidieron sacar el saco para poder dormir. El viento que soplaba fuerte en el ascenso se había tranquilizado. La luna se asomó de entre las nubes y tuvieron unas horas de completa quietud y de una vista a un paisaje hermoso. Era como si algo les estuviera diciendo que lo estaban haciendo bien. Era como si todo se hubiera alineado para que pudieran descansar sin preocuparse por el frío. Esa noche bebieron de una botella de brandy que encontraron en la cola del avión. Comieron parte de las reservas que traían y disfrutaron de la vista. Disfrutaron del simple hecho de estar vivos. O sea, ahí te pones a disfrutar, ahí se pusieron a disfrutar de lo más simple que es el simple y magnífico hecho de estar vivos. Sí. De decir, no manches, todo lo que hemos pasado, 2 meses aquí viviendo en la nieve. Y si ellos pueden, Fue una esperanza. estando perdidos y comiendo carne humana y teniendo más probabilidades de morir que de vivir,
Tú que estás estudiando y que tus papás te pagan la escuela, no mames, sí puedes. En cuanto el sol se asomó, continuaron con el viaje. Sus cálculos habían salido mal, pues sin la experiencia para escalar, ellos calcularon que tardarían 3 días en escalar y conseguir ayuda. Pero esos 3 días fueron los que tardaron en escalar la montaña, lo que suponía una situación desesperante para los que se quedaron. Solo podían observar los 3 puntos negros subir a lo lejos, y desde esa distancia parecían que estaban quietos sin hacer nada. Una vez que llegaron a la verdadera cima de la montaña, todos esperaban encontrarse con los montes y valles verdes de Chile. Pero cuando llegaron hacia arriba, quedaron con una desilusión que no podían soportar. Lo que vieron no eran los verdes valles de Chile, eran más montañas como las que habían subido. Todo lo de alrededor eran montañas, hasta donde no podían mirar más. Roberto vio a Nando en shock y le dijo que ya no podían volver, que lo único que podían hacer era continuar e ir por ayuda. Eso o morir en el intento. Nando estuvo de acuerdo y decidió continuar con la travesía. Antes de descender por el otro lado de la montaña, a Nando se le ocurrió que si iban los 3, irían más despacio. Además, que la carne se les estaba terminando, por lo que decidieron que Antonio Vicentín regresaría con los demás. Le pidieron la comida que le quedaba y que les informara a los demás que Roberto y Nando continuarían el viaje hacia el oeste, hacia Chile. Es una desgracia tras otra. No desgracia, más bien desilusión. El radio primero, y luego, pues no sabían ellos que no estaban en Chile, sino que estaban en Argentina. Y yo creo que Nando no lo hacía solo por él, lo hacía mucho por esa madera de líder, se puede decir, porque quería salvar a los demás, no era solo él, no era nada más el sentido de supervivencia de Nando. Era, yo creo que lo que le motivaba, honrar la muerte de su mamá, de su hermana. En entrevistas que le hicieron, él decía que él quería volver con su papá. Nando tiene otra hermana, creo que sigue viva. Se me hace que Nando es el mayor de la familia, de los hijos. Y él quería volver con su papá para decirle: pa, sobreviví, mi hermana y mi mamá no, pero yo sí pude. Eso, y que no se comieran a su mamá y que no se comieran a su hermana. A él le urgía salir de ahí, era como estar desesperado por querer salir. Pero imaginen eso, 3 días seguidos se la pasaron subiendo con esa ilusión de decir: no hay bronca, vamos a... En 3 días llegamos. Sí, vamos a pegarle durísimo y vamos, no le hace que nos cueste hasta la vida, pero vamos a subir y a conseguir ayuda. Y suben y ni madres, güey. Más pinches montañas, más nevado, más de lo mismo. Y aún así decidieron seguir adelante en vez de regresar. O sea, ¿cómo para qué regresaban? A lo mejor para darle para el otro lado, pero Nando decía: ya estamos aquí, síguele. No hay de otra, síguele. Al cabo de unas horas, todos los que estaban en el campamento observan que alguien comienza a descender de la montaña. Llegaron a recibirlo y Vicentín le cuenta que lo que encontraron en la cima no eran los valles de Chile, sino más montañas nevadas. Además, que Nando y Roberto seguirían con el viaje, hasta que consiguieran ayuda o hasta que murieran. Sin saberlo, a ambos hombres les quedaban al menos 7 días de recorrido. La semana transcurrió. El camino era, para cualquier persona, algo interminable. Pero la motivación que Nando tenía lograba que su cuerpo tuviera más fuerzas para continuar, pues no quería regresar, pero más que eso, no quería tardar más.
No quería que los cuerpos de su madre y de su hermana sirvieran como alimento. Quería rescatar sus cuerpos de una sola pieza. Un par de días después, lograron llegar a un lugar sin nieve, con temperaturas mucho más cálidas y sin el riesgo de morir congelados. Era esa línea imaginaria entre la vida y la muerte, tanto porque no morirían congelados como por el hecho de que ahora comer esa carne era muy peligroso, pues el clima con grados bajo cero permitía que la carne estuviera congelada y que no entrara en un estado de descomposición. Pero al estar en esa zona con un clima más cálido, la carne comenzó a descomponerse. Comer era peligroso, pero no hacerlo también. Por el hecho de comer esa carne en ese estado, Roberto Canessa se enferma de disentería, una enfermedad causada por comer cosas podridas. Se ocasiona por una especie de amiba y causa dolor en el estómago, fiebre y, lo más peligroso, diarrea sangrienta. Los síntomas de Canessa empeoraban, pues sin una alimentación adecuada, carecía de los anticuerpos necesarios para combatir esa enfermedad. Ahora más que nunca, necesitaban encontrar ayuda. Continuaron caminando, pero ahora a un paso más lento, pues Canessa apenas podía mantenerse en pie. Estaban esperanzados por cómo cambiaba el paisaje. Pasaron de montañas nevadas a montes con vegetación, y lo que más les alegró eran ver los riachuelos que bajaban con el agua de la nieve que se derretía. Continuaron avanzando, y el primer indicio de que estaban cerca de presencia humana es que lograron ver una vaca. Canessa ya no podía continuar. Se quedó acostado mirando hacia un caudaloso río, cuando de pronto pudo ver a un arriero montando a caballo y con mucha emoción le dijo a Nando que había un hombre a caballo. Nando bajó hasta la orilla del río y comenzó a gritarle al hombre, pero el ruido del río impedía que pudieran escucharse. No era una opción el cruzar el río. El cauce era muy fuerte y ya casi no tenían fuerzas. El hombre les hacía señas y gritaba, pero no podían entenderle. Finalmente se retiró y comenzó a anochecer. Nando volvió con Roberto y le dijo que estaban cerca de encontrar ayuda, que tal vez mañana podían conseguir la ayuda que necesitaban. Ambos durmieron esa noche ahí. Decidieron no alejarse. A la mañana siguiente, en cuanto el sol comenzaba a asomarse, pudieron ver el humo de una fogata al otro lado del río. Nando se levantó y fue a ver. Era aquel hombre. Estaba sentado a un lado de la fogata. Nando le gritaba, pero era inútil. La corriente hacía demasiado ruido. Así que el hombre sacó un pedazo de papel, un lápiz, y los amarró a una piedra para después arrojarla hacia Nando. De inmediato recogió la piedra y escribió en el papel el siguiente mensaje: Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Nando arrojó la roca con fuerza. El hombre la recogió y la leyó. Luego hizo una seña de que esperara. Sacó una bolsa de papel y se la arrojó a Nando. Era pan y queso. El hombre subió a su caballo y se retiró a toda prisa. Nando de inmediato le llevó la comida a Roberto. Por fin, después de más de 2 meses, iban a comer algo que no fuera carne humana. El hombre tardó 10 horas en llegar al pueblo más cercano.
Durante el viaje, vio a otro arriero en el lado sur del río Azufre y le pidió que se acercara a los hombres y los llevara a los Maitenes, una localidad rural de Chile. Luego siguió el río hasta su confluencia con el río Tinguiririca, donde tras cruzar un puente pudo llegar a la estrecha ruta que unía a la vereda de Puente Negro con el balneario de Termas del Flaco. Ahí pudo detener un camión y llegar a la comisaría de Puente Negro. Transmitieron la noticia de los sobrevivientes al comando del ejército en San Fernando, Chile, quien se comunicó con el ejército en Santiago. Mientras tanto, Parrado y Canessa fueron llevados a caballo a los Maitenes de Curicó, donde se les dio de comer y se les permitió descansar. Desde el accidente aéreo, Canessa había perdido casi la mitad de su peso corporal, alrededor de 44 kilos. El nombre del arriero que lo salvó era Sergio Catalán. La noticia viajó muy rápido. Cuando llegaron a los Maitenes, los periodistas se les lanzaron como moscas a la mierda. Y ahí, la historia comenzó a llenarse con unos matices oscuros. Varios periodistas los entrevistaron y llegaron a una pregunta crucial. ¿Cómo le hicieron para sobrevivir? ¿De qué se alimentaban durante esos más de 2 meses? Tanto Canessa como Parrado decidieron no contestar nada. Nadie más que ellos podía comprender el hecho de que decidieran comerse a sus amigos y a los demás pasajeros. No era un dato tan fácil de dar. De repente, la realidad los golpeó incluso más duro que cuando el avión se estrelló en las montañas. Luego de que descansaron y comieron, varias personas se acercaron a Nando y le preguntaron sobre el lugar donde estaban los demás sobrevivientes. Nando señaló el punto y hasta en ese momento se enteró que el avión se había estrellado en el lado argentino de la cordillera de los Andes. Nadie podía creer que esos 2 hombres hubieran caminado esa distancia a pie. Eran alrededor de 60 kilómetros. Pero el problema no era tanto la distancia, sino el terreno en el cual tuvieron que caminar. Era una hazaña increíble, el hecho de que pudieran lograr ese recorrido, desnutridos, sin entrenamiento, sin equipo, con todas las condiciones en su contra, pero con toda la motivación de salir de ahí. En el campamento, los sobrevivientes que quedaban se encontraban muy ansiosos por saber algo. Así que encendieron la pequeña radio que tenían y lograron escuchar que Roberto Canessa y Francisco Parrado fueron encontrados en las afueras de Chile, cerca de la cordillera de los Andes. No podían creer lo que escuchaban. Sus compañeros lo habían logrado. Habían llegado con vida a buscar ayuda y la felicidad los invadió. Sabían que no faltaba mucho para ser rescatados. El fin de su sufrimiento había comenzado. Llegaron los rescatistas a encontrarse con Nando y le hicieron las mismas preguntas. Cuando Nando señaló en el mapa el lugar del choque, no le creyeron, pero él insistía que ahí se encontraban. Entonces decidieron que él fuera con ellos, porque si no, nunca los iban a encontrar. Nando subió y se dirigieron al lugar del accidente. Mientras iban de camino, el piloto no dejaba de decirles si estaba seguro que ese era el lugar, que no tenían potencia suficiente y que estaban demasiado altos para los helicópteros que llevaban. Justo cuando cruzaron la primera montaña que escalaron, Nando señaló el punto donde estaban. Comenzaron a bajar y hasta cuando estaban a aproximadamente 100 metros sobre ellos, el piloto pudo verlos. Ahí estaban todos, brincando y haciendo señas con las manos. Los helicópteros aterrizaron donde pudieron y de inmediato comenzaron a subir. Sus caras habían cambiado, sus ojos estaban llenos de felicidad, sonreían genuinamente y festejaban.
se habían salvado, habían sobrevivido. Pero aunque pudieron sobrevivir, ni siquiera ellos, que habían logrado una de las más grandes hazañas en la historia de la humanidad, se salvarían de algo que es un cáncer: el juicio moral y social. Al final ese es como el yugo de toda la gente, los señalamientos sociales. Y aparte, ¿qué les da la libertad de señalar? O sea, No, y aparte que como que en Latinoamérica o en todo el mundo les maman como que agarrarse del morbo. creo que sobre todo en Latinoamérica, bueno, pues somos latinos pues, pero pues ya me di cuenta con esto de que no nada más es en México. Aunque para unos fue una situación de vida o muerte, el hecho de comerse a sus compañeros, para las ratas de templo, los cristianos más radicales y la gente que claramente no puede ver más allá de su nariz, fue algo que los escandalizó, haciendo juicios hacia ellos y preguntando si se sentían culpables de estar vivos, porque ellos vivieron a costa de las personas muertas, se las comieran, y eso no era algo digno de una persona religiosa. O sea, violar niños sí, pero comerse a alguien ya muerto no, o sea, ¿sí me entiendes? Es que ya el que el padre abuse de su monaguillo ya es como parte de la... Ya es un sacramento más de la iglesia. Era claro que ahora les tocaba enfrentar algo que ellos ni siquiera habían planeado. Les tocaba enfrentar a los miedos y juicios de los idiotas, apoyados claros de los medios de comunicación que formaron un circo mediático alrededor del caso. Y es que claro, o sea, ellos lo hacían para sobrevivir, pero sí estaba la esperanza de que en algún punto quizá no iban a vivir. Sí. Y no pensaron de, bueno, mira, regresando a la sociedad, a vivir en sociedad, no hombre, nos van a... Y es que aparte eso no lo tenían como contemplado, o sea, tal vez al principio sí, de decir, no, es que cómo me voy a comer a alguien, o sea, ya cuando vengan por nosotros voy a regresar y cómo voy a explicar que me comí a un muerto. Aparte, pues era gente muy religiosa. Creo que la mayoría sigue vivo. Entonces, No, pero quizá ya no fueron después de eso y después de pinche doble moral y ya no fueron todavía tan lo son. religiosos. Todavía Ya, lo son. pero no tanto. ¿Sí? Bueno, O sé. no estoy tan enterado de sus vidas. Es un poquito Yo no difícil creo. seguirlos. Apoyados, claro, de los medios de comunicación que formaron un circo mediático alrededor del caso, sensacionalizando la noticia para que el amarillismo y el escándalo estuviera latente entre las personas. Todo por comer carne humana. Todo por tratar de sobrevivir y volver con sus familias. Todo por tratar de salir de los Andes. En las noticias se leía: volvieron con vida los caníbales de los Andes. Yo cuando lo escribí, esa última línea, volvieron con vida los caníbales de los Andes. Yo no estuve ahí y yo no formé parte de su grupo. Pero cuando a mí me toca investigar casos, me tengo que meter demasiado en ver un chingo de datos, en conocer las historias, y a veces la verdad sí termino muy conmovido. Ahorita me viene a la mente el caso del niño Gabriel, y ese caso fue para mí muy difícil de sacar. Me costó muchísimo escribirlo, me costó muchísimo narrarlo, porque terminé muy conmovido y terminé... Por eso no quise grabar Madres Asesinas. Sí, estaba pesado ese mes. Por eso, cuando leí eso, volvieron con vida los caníbales de los Andes. A mí me hubiera gustado poner enfrente el hijo de puta periodista que escribió eso, el hijo de puta editor y el director del noticiero que autorizó que saliera esa nota como encabezado de la noticia, enfrente de los sobrevivientes. No, a mí me hubiera gustado
llevar a esos editores y todo ahí a la montaña donde se quedaron. También. A ver. Un Roberto Canessa, un Carlos Páez, un Fernando Parrado tiene más valor que yo creo que toda la pinche descendencia de aquellos hijos de su puta madre. El Nandito. Porque, perdonen que me exalte, pero eso es ser un hijo de puta. Sin tú estar en esa situación, sin tú comprender completamente y ver el caso por todos los lados posibles, ¿cómo te pones tú a juzgar a alguien simplemente porque quiso mantenerse con vida? Pues Y sigue pasando, en los noticieros nuevos sigue pasando, digo, ya últimamente ya ni siquiera los veo. Pero sí me molesté muchísimo cuando estuve escribiendo eso. Creo que hasta hice una pausa y dije, ok, me voy a calmar, ahorita me voy a esperar unos minutos para seguir escribiendo. Porque es que cómo hay gente tan mierda. estúpida. Los caníbales de los Andes, como así algo súper despectivo. Una de las cosas que los sacó de sentirse culpables por causa de los comentarios idiotas de la gente fue que un sacerdote cristiano fue al hospital donde estaban en Chile y les dijo que hicieron bien en hacer lo que hicieron. Lo único que debían hacer era sobrevivir y buscaron la manera de hacerlo. Era como la Eucaristía, el comer el cuerpo de Dios para que esté dentro de ellos. Creo que es una de las pocas veces que la religión funciona para que una persona pueda sentirse en paz consigo misma. Imaginen eso, una religión tan radical, tan estricta con sus normas, no fue estricta con sus... No, solamente uno. Sí. Y a lo mejor, no sé, apeló más a su lado humano, ese sacerdote, de decir, si me apego a las leyes de la iglesia, pues sí los tendría que juzgar, pero no lo voy a hacer porque, pues no chingues, fue una hazaña muy cabrona. Las pérdidas aún así resultaron incalculables, pues las familias que perdieron a sus seres queridos no podían reclamar los restos de sus familiares. Habían sido comidos casi en su totalidad. Podemos ponernos en el lugar de los familiares y posiblemente pocos podríamos superar ese trauma. Pero a su vez, los sobrevivientes también perdieron mucho, sobre todo Nando, quien perdió a su hermana y a su madre, y una vez que volvió a su vida común, entre comillas, no sabía qué hacer. A la vez que los demás debían adaptarse de nuevo, ahora con la historia de la antropofagia siguiéndolos. Eran famosos, pero a un costo tal vez muy grande. Aunque una vez superando ese trauma y esa situación en sí, sabían que no necesitaban de mucho para estar vivos y sentirse felices. Curiosamente, la montaña donde se estrellaron fue llamada Montaña Seller, en honor al apellido del padre de Nando, quien falleció en 2008 a la edad de 90 años. Que no sé por qué le puso el apellido del padre, si la mamá fue la que falleció ahí y su hermana. ¿No se ponen igual el mismo apellido como en Estados Unidos? No recuerdo. Creo que sí lo investigué, pero no recuerdo si sí o no. Pero aún así, creo que mejor le hubiera puesto el nombre de su mamá. Al final, los que pudieron sobrevivir fueron Pedro Algorta, estudiante de economía; Roberto Jorge Canessa Hurta, miembro del equipo y estudiante de medicina; Alfredo Daniel, alias Pancho Delgado Salaberry; Daniel Fernández Strauch; Roberto Fernando Jorge, alias Bobby; Franco Álvarez; Roy Alex Harley Sánchez, miembro del equipo; José Luis Nicolás, alias Coche Inciarte Vázquez; Álvaro Mangino Schmidt; Javier Alfredo Metol Aval;
Carlos Páez Rodríguez, Fernando Seller, o como lo conocemos, Nando Parrado Dorgay, miembro del equipo, Ramón Mario Moncho Sabela Barreiro, Adolfo Luis, alias Fito, Strauch Urioste, Eduardo José Strauch Urioste, Antonio José, alias Tintín, Vicintín Brandi, miembro del equipo, y Gustavo Servinos Tajano, miembro del equipo. Piensan que nos salvamos porque nos comimos a los muertos. Nos salvamos porque salimos caminando, porque tuvimos una suerte increíble, porque Dios nos dio una mano, porque éramos un equipo, porque hicimos las cosas que los hombres hacen cuando les va bien. Eso es lo que yo quiero transmitir, la fuerza en hacer las cosas en grupo, en trabajar juntos, en dejar afuera los egos y las vanidades, porque te transformas en un grupo insuperable como fuimos nosotros. Ahora ya no lo somos más, ahora ya solo somos viejos charlatanes, mencionó Roberto Canesa. Las 16 personas se reúnen cada año en la fecha de su rescate, para no olvidar que juntos pudieron sobrevivir y que el sacrificio de los que murieron sigue y seguirá vivo con ellos y con el eterno agradecimiento de sus familias. Al año de subido este episodio, se cumplen 50 años de ese horrible accidente, en el que los sobrevivientes no pasan un día sin pensar en que ojalá ese avión no hubiera despegado ese día. Ojalá que nadie hubiera subido. Ojalá que nadie hubiera fallecido. Pero la vida no es perfecta, y no queda más que ser resilientes y superar lo que sucede en ella. En tanto, Sergio Catalán vivió una vida muy larga. Murió en la misma locación donde encontró a los dos jugadores de rugby, una locación llamada Puente Negro. Murió el pasado 11 de febrero del 2020, a sus 91 años. Fue un ángel que apareció de la nada, comentó Carlos Páez. No nos estaba buscando, sino pastando con su ganado. Lo curioso es que esta historia tiene mucho glamour, mucho Hollywood, mucho libro, pero el nexo con la civilización fue a través de un hombre de campo, un hombre humilde, que sin duda en sí, un símbolo del camino por el que uno tiene que transitar. El caso siempre ha arrojado varias preguntas al aire, pero las más importantes son: ¿tú en ese lugar te comerías a una persona muerta para sobrevivir? ¿Te atreverías a comer a tus amigos o conocidos para alargar tu vida? Más allá de tus creencias o tus ideales, ¿condenarías la acción de estos hombres por tratar de seguir viviendo? Yo la verdad no los juzgo, para nada. Yo ni en pedo sabría qué hacer en una situación así. Es una situación en donde les afloró la fuerza, de donde no sabían que tenían más fuerza, la resiliencia, todavía la esperanza, porque de hecho en las fotos aún se ve. Y yo creo que sí los ha de haber salvado también, en parte como esa fidelidad a sus creencias, porque si te aferras a algo que eres fiel, que tú crees, quizás sí es lo que te ayuda también. Es como tener esa esperanza siempre. Yo he leído de gente que se ha topado con algunos de ellos, sobre todo con Nando, sobre todo con Canesa. Creo que Nando se hizo conferencista. No sé qué conferencias. Sí, las sacaron de ahí, las pudieron enterrar.
hizo varios viajes varias expediciones a esa montaña junto con su esposa y junto con sus hijas, como para decirles: aquí estuve yo y esta montaña me acabó de convertir en el hombre que soy. Aquí estuve yo y esta montaña me la peló. Tal cual. Y creo que se hizo hasta corredor de carros de carreras, no me acuerdo si en NASCAR o algo así. Mira, pues Cristiano ya era. Ya era como de que convertir a la gente, yo creo que ya lo sabía hacer bien. Y ese es el caso que deja como esa enseñanza de que no se necesitan muchas cosas para ser felices. Lo que ellos querían era simplemente salir de esa montaña y, escalando esa primer montaña que tuvieron que superar, se dieron cuenta de que con el simple hecho de poder respirar y de estar felices y de estar unidos era más que suficiente. Y yo me quedo mucho con eso. No, y que a pesar de que todas las probabilidades estén en tu contra, aún así siguieron, que se desilusionaban una y otra vez, aún así siguieron. Y también te pone a pensar: cómo no manches, te quejas por cosas bien sencillas Sí, muy banales. que tienen una solución, que a lo mejor no tienen una solución en ese pinche preciso momento, pero después sí, solo es cuestión como de seguir avanzando, como lo hizo Nandito. Exacto. Y quiero hacer un comentario, a lo mejor abrirme un poquito. Desde que me quise convertir en creador de contenido, yo con exactitud no sabía lo que se requería y lo que englobaba ser un creador de contenido. Ha sido una experiencia muy interesante, muy gratificante, muy satisfactoria, y he aprendido muchísimas cosas nuevas que yo no sabía. La mayoría por mi propia cuenta. Todo el contenido que hago lo hago con todo el cariño para ustedes. Me he escrito hasta las 2 de la mañana. He editado episodios sin dormir nada en la noche. Por el momento, en mi trabajo me permiten escribir los guiones. Y es parte de este proceso. Por un tiempo yo he sentido como que de repente no sé para dónde darle. De repente pierdo como esa esencia de lo que es el podcast. Y de que lo inicié para divertirme y porque me apasiona. Y no quiero que eso se pierda. Si tal vez en este episodio me escucharon un poquito más apagado en cuanto a bromas y le dejé todo el trabajo de bromas a Andrea, es porque tal vez estoy un poquito como saturado. Lo único que puedo decirles es que para octubre se vienen cosas muy cabronas. Muy chingones. Y no tanto de que una empresa me patrocine, no tanto de que yo grabe con alguien que esté dentro del medio. A mí me queda clarísimo que todavía es un programa pequeño y que está creciendo. Y yo agradezco mucho a Andrea por apoyarme siempre, agradezco mucho a Juan por ayudarme a grabar. Pero más que nada les agradezco muchísimo a ustedes, porque sin el público que son, yo prácticamente le estaría hablando a nadie. Y
A los que se han convertido en mecenas del programa, pues les agradezco muchísimo más. Yo sé que ese dinero que ustedes ganan se lo ganan con el sudor de su espalda. Y el que lo compartan conmigo para mí vale muchísimo. Entonces, todo el contenido que hago, los episodios, el contenido exclusivo, las fotografías de archivo, las curiosidades, lo hago con todo el cariño para ustedes. Lo hago para que tengan... Tal vez el podcast no sea como muy distinto a los demás, y tal vez otros han tenido muchísimo más éxito que el mío, pero yo en un inicio quise darle otro enfoque, quise irme por algo más serio y tomar los temas como tienen que ser, con la seriedad que se tiene que tomar, con los datos que se tienen que decir y visto desde un ángulo que a veces a la gente no le gusta ver. Porque a la vez, tanto criminales como en catástrofes o en desgracias, hay varios lados que se tienen que observar. Y cuando tú metes comedia a casos como estos, muchas veces se pierde como esa esencia de decir, este caso es muy turbio, pero alguien me ayudó a desenmarañarlo y ahora lo comprendo mejor. Y ese es el objetivo. Yo nunca he querido educarlos, jamás he querido educarlos. No tengo licenciatura para educar gente. Pero me gusta enseñar lo que yo aprendo. Y si algo les puede servir, pues entonces lo hago, y lo hago con gusto. Bueno, no quiero explayarme más. Perdón si me abrí mucho, pero quiero que sepan que lo hago con todo el cariño y los aprecio muchísimo. Ya en iBooks somos casi 700 y no me la creo que esté a 300 y tantos de los 1000 suscriptores en iBooks. Y es donde la plataforma más ha crecido, es donde el podcast más ha crecido, y es por eso que por el momento ahí lo tengo disponible. Estoy pensando en un futuro agregarlo a YouTube, pero pues el algoritmo para el partner es un poquito más difícil de alcanzar, pero sé que con el tiempo se va a poder. El programa va a seguir, aunque yo me desvele, aunque yo me deshaga, aunque pase lo que pase, va a seguir. Creo que es la mayor enseñanza que te deja el de los Andes a ti. El que persevera alcanza. Y así tal cual. Yo de corazón también les agradezco por ser los oídos de Luis, por ser los oídos que les llega todo este arte, porque ahora sí, pues yo soy la que más estoy así cerquita de con él y veo cómo se rompe la maíz. Ahora sí casi por lo pronto, por amor al arte, pero yo sé que en un futuro, esto se va a descontrolar. Mil gracias. Muchas gracias por invitarme a este capítulo. No, de nada, es un placer para mí tenerte aquí. Muchas veces la gente no ve lo que hay detrás de las personas que crean, y tú no has estado tal cual detrás, más bien a un lado de mí, pero me has ayudado. Entonces, Es un placer. para mí es un placer darte voz aquí. Y nada, gente, bueno, muchas gracias Sígueme por invitando escucharnos. cuando seas más famoso. Tú siempre vas a estar invitada. Gracias por escucharnos, gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Recuerden seguir al programa en redes sociales y a nosotros también si quieren. Todo va a estar en links. Recuerden suscribirse al contenido exclusivo únicamente por $3 mensuales. Van a tener 4 episodios extras al mes. Joyitas. Entonces ustedes saben si se los pierden. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis.
Yo fui Eduardo Miranda. Yo fui Andy Robles. Muchas gracias.